Hola a todos, sean bienvenidos. Les saludamos con mucho gusto y les agradecemos su presencia en este cuarto día del ciclo de conferencias Temas Selectos de Bacteriología. Ahora nos acompaña el médico cirujano Sendey Maciel Ávila, quien es egresado de nuestra Facultad de Medicina y de nuestra máxima casa de estudios. Ahora él nos compartirá el tema de infecciones en el sistema nervioso central. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Entonces, vamos a comenzar con este tema. No demoremos más. Entonces, vamos a tratar lo que serían las infecciones del sistema nervioso central bajo la rúbrica de que estamos hablando de los temas de bacteriología, ¿no es así? Entonces, nos vamos a enfocar directamente a las bacterias. Entonces, ¿qué tenemos? Primero hay que definir de lo que vamos a hablar. Pues para definir qué es una infección del sistema nervioso central, pues tenemos que es un trastorno precisamente de este sistema y que se debe a que se presenta una respuesta inflamatoria debido a que hay un agente infeccioso que está invadiendo esta zona. Y aquí tenemos un pequeño spoiler, ¿no? De las 3 bacterias fundamentales de las que hablaremos el día de hoy, sobre las cuales centraremos nuestra atención. Entonces, primero vamos a definir cuál es el sistema nervioso central, dónde van a estar ubicadas nuestras bacterias o qué lugares van a invadir. Tenemos obviamente el cerebro, ¿no? Tenemos el cerebro, tenemos la médula espinal y tenemos las meninges, ¿no? Que tenemos las 3 capas, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, desde el estrato superior hacia el estrato inferior, ¿no? Y dependiendo la localización es la denominación que le vamos a dar las itis, ¿no? Que significa inflamación. Tenemos pues la meningitis de las meninges, la encefalitis, la mielitis, ¿no? Tenemos dependiendo de la localización donde se esté llevando a cabo la infección, ¿no? Entonces, ahora, pues nosotros sabemos que estos son lugares que están completamente cerrados, que están aislados. ¿Cómo es que le hacen para entrar estas bacterias? Pues tenemos diferentes maneras, ¿no? La principal es la vía hematógena. En un momento hablaremos un poco más de la fisiopatología. Normalmente ingresan por algún lugar cercano, pero tienen que llegar a la sangre. Tienen que llegar a la sangre, la manera principal. Y una de ellas también sería la transmisión directa, o sea, aquí podemos ver, ¿no? Que aquí nuestro pobre paciente tuvo una incidencia, una lesión, ¿no? Un trauma, una neurocirugía, y pues esto da un acceso directo a las bacterias, ¿sí? O defectos congénitos que puedan promover que estas bacterias pueden pasar. Y por último tenemos la neural, en la cual es a través de los nervios como tal. Aquí un ejemplo, aunque no sea bacteria, de aquellos agentes etiológicos que pueden accesar al cerebro por medio de una vía neural, tendríamos la rabia, ¿no? El virus de la rabia. Entonces, algo muy importante a considerar cuando nosotros pensemos en dar un diagnóstico etiológico, o sea, decir quién es el culpable, ¿no? Son los grupos etarios, la edad de nuestro paciente. Y tenemos los 3 principales agentes o 3 agentes muy importantes, que estos son los que vamos a tocar sobre todo, que son el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, ¿de acuerdo? Entonces, esos son muy importantes. Sin embargo, al considerar nosotros la meningitis neonatal, que obviamente se da en aquellos pacientes que pues, están recién llegados a este mundo, tenemos la Escherichia coli, cápsula o antígeno capsular 1, tenemos Streptococcus agalacti y Listeria monocytogenes, ¿no? Entonces, básicamente la meningitis, que es el punto que vamos a tratar más el día de hoy, sería la inflamación de las meninges debido a que hay obviamente una bacteria y por lo tanto hay una presencia de leucocitos que están combatiendo esta infección y que están presentes en el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Y la aguda sería aquel síndrome en donde hay inflamación meningia, en la cual los síntomas meningios ocurren en un transcurso de horas o varios días y se considera una infección de carácter grave, ¿de acuerdo? Es una infección severa, requiere una atención médica inmediata. Y generalmente van a haber pocos signos focales. ¿A qué se refiere esto? Que
generalmente pueden haber manifestaciones neurológicas que te digan, está afectando cierta región encefálica. Sin embargo, aquí como estamos hablando de las meninges, no hay datos focales al principio, ¿no? Muy frecuentes serían los signos de irritación meningia que vamos a tocar en un momento. Mientras que la meningitis crónica tenemos que su aparición, su evolución, ocurre en semanas o meses. Generalmente el punto de corte son 4 semanas. Posterior a 4 semanas de que tenga datos de signos meningios que trataremos a continuación, empezamos a decir que es una crónica, ¿no? Y en la encefalitis, pues aquí ya hay una inflamación directa en el cerebro, ¿de acuerdo? Y pues aquí podemos comenzar a ver incluso disminución del nivel de conciencia, ¿no? Y puede incluso haber, sí o no, crisis comerciales, convulsiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar un poco ya hablamos un poco de que la evolución nos clasifica de acuerdo al tiempo. Tenemos la aguda, que nos habla de un periodo menor a 4 semanas, y también tenemos la crónica, que es un periodo superior a 4 semanas. También la podemos clasificación debido a las causas, nos centraremos o abocaremos a la bacteriana, y tenemos la clasificación epidemiológica. Obviamente tenemos las esporádicas, donde pues una persona, o sea, casos aislados, ¿sí? Y la epidémica, en la cual sí hay casos, se está viendo un aumento de casos significativo en un área, ¿no? Entonces eso tenemos. Y ahorita hablaremos de quién es la responsable principal. Y como otros agentes, aparte de los que tocamos, pues tenemos espiroquetas. El doctor Raúl Romero Cabello ya habló del causante de la sífilis hace un par de días, ¿no? Tenemos Borrelia burgdorferi, la enfermedad de Lyme, la leptospira, causante de leptospirosis, o las riquecias, ¿no? Que tenemos causantes de tifo muriño, también fiebre de las trincheras, Rickettsia prowazekii, fiebre de las montañas rocosas, o erliquiosis. Son otras enfermedades que pues nos tomarían un poco más de tiempo, ¿no? Y finalmente, una de las bacterias fundamentales o muy importantes recordar, causante de meningitis, sobre todo meningitis con tendencia más crónica, es Mycobacterium tuberculosis, una micobacteria, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que hay muchos otros agentes etiológicos, estafilococo dorado, ¿no? Estafilococo epidermidis y otros estafilococos coagulasa negativos, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, la especie de Enterococcus y de Enterobacter. Entonces aquí tenemos incluso Salmonella typhi, ¿no? En pacientes inmunodeficientes, o Cerobar typhi, y otros más, ¿de acuerdo? Y pues aquí vamos a retomar la parte de la edad, ¿de acuerdo? Para nosotros poder ver la etiología de acuerdo a edad. Tenemos que del nacimiento a los 2 meses, pues uno de los agentes etiológicos más comunes es Streptococcus agalacti. Y no olvidemos también a E. coli y a Listeria monocytogenes, ¿de acuerdo? Aunque también recordemos que Listeria monocytogenes también puede perjudicar a inmunocomprometidos. De los 2 a los 6 meses, 5 años, tenemos Streptococcus pneumoniae, y no olvidemos también hacer hincapié en Haemophilus influenza, que también como un agente importante causante de meningitis, y obviamente a Neisseria meningitidis. Y ya posterior a los 5 años, a los 60 meses, tenemos el rey, el causante primordial, Streptococcus pneumoniae, y en segunda mano tenemos a Neisseria meningitidis. Ahora, hablando de otras circunstancias, un paciente que se haya sometido a una neurocirugía, pues tenemos otros agentes, cambian de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Estafilococo dorado, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, o en pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, pues va a cambiar el juego completamente o de diferentes maneras, ¿no? Tenemos a los streptococos, a E. coli, Pseudomonas o a Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae. Y bueno, ¿cómo va a ocurrir la invasión? Pues tenemos que, obviamente, nosotros estamos constantemente en un juego con las bacterias, ¿no? De que tú y yo, el juego inmunológico, y si la bacteria crece, si nuestro sistema inmune lo logra mantener quieto, ¿no? Entonces, hay diferentes factores del hospedador que pueden determinar que la bacteria crezca, como el estado del epitelio, si hay lesiones, ¿sí? Si hay inflamación, la calidad de la IgA secretada, o algunos determinantes bacterianos, ¿no? Como si tiene cápsula,
hago hincapié de una vez, todas estas bacterias tienen cápsula y ese es un factor importantísimo, ¿sí? Esas cápsulas las protegen y les proveen posibilidades de invasión, ¿no? Que puedan romper las IgAs, que son, recordemos, inmunoglobulinas de secreciones, adhesinas, que les permiten pegarse, y pues obviamente la interferencia bacteriana que puede ocurrir. Si obviamente los factores de la bacteria ganan, pues, ¿qué puede hacer? Generalmente lo que hacen es invaden el epitelio, sobre todo en nasofaringe, ¿sí? Epitelio respiratorio superior, y ya de ahí lo que hacen es pasar a las capas inferiores por debajo del epitelio, subepitelio, y llegan a la sangre. Y ya de aquí vamos a ver lo que pasa después, ¿va? Entonces, colonizan la nasofaringe, se fijan a las células columnares no ciliadas normalmente, y ya de aquí al tejido subepitelial, pasan al torrente sanguíneo, y ya de aquí comienza una bacteremia local, ¿sí? Y ya de ahí podemos pasar a las meninges. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos pues los macrófagos, tenemos neutrófilos, y aquí un ejemplo con el meningococo o Neisseria meningitidis, que pues aquí está la bacteria, ya llegó a la sangre, ¿no? Ya dije, aquí estoy, ya estoy a un paso, y se adhiere al endotelio, comienza la adherencia al endotelio, y posteriormente pasa por el endotelio y llega al espacio donde se encuentra el líquido cerebroespinal, ¿no? O cefalorraquídeo. Aquí obviamente reconoce y dicen, ah, se nos infiltró alguien, comienza una estimulación, obviamente aquí hay un combate, ¿sí? Comienza una estimulación, cuando las bacterias mueren, se generan productos bacterianos, al mismo tiempo la bacteria cuando tiene productos bacterianos, son obviamente reconocidas y comienza la secreción de diferentes citocinas proinflamatorias, como lo que es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y obviamente interleucinas 2, que esto también va a hacer que estas células produzcan muchas más sustancias. Ejemplos, aquí tenemos interleucina 8, ¿no? Aquí ya tenemos factor de necrosis tumoral, y esto va a hacer que el endotelio exprese una proteína que se llama selectina, ¿no? Y los neutrófilos reconocen esto con otra proteína que se llama integrina, y esto básicamente es, voy a pasar, permíteme pasar, el neutrófilo pasa hacia la zona donde hay el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pasa el líquido cerebroespinal, y ya de ahí, pues comienza obviamente este combate. ¿Todo esto para qué? Para que comprendamos cómo es que la bacteria llega hasta allá, y finalmente cómo es que el líquido cefalorraquídeo va a estar relleno, repleto, ¿no? De bacterias, neutrófilos y proteínas. Y aquí tenemos un ejemplo ya con una tinción, ¿no? Entonces, proseguimos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Nosotros cuando tomamos o queremos tomar líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar, tenemos parámetros normales, ¿no? Primero, pues tenemos el aspecto, que como muy famoso se dice es agua de roca, que dicen que es como agua sacada de un manantial cristalino, ¿sí? Y con una presión específica, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues sí vamos a encontrar células, menor cantidad de celularidad, de 15 a 45 miligramos de decilitro de proteínas, aquí son proteínas, y una glucosa 2/3 de la sérica. Un ejemplo, ¿no? Si nuestro paciente tiene 90 miligramos sobre decilitro de glucosa a nivel sanguíneo, pues podremos encontrar a este nivel 60, 50, ¿no? Y en la bacteriana, ya que vemos, aquí vamos a encontrar pues un recuento mayor de leucocitos con un predominio de neutrófilos, por lo que vimos hace rato en la fisiopatología, ¿no? Un aumento en las proteínas, ¿por qué también? Lo voy a regresar brevemente, porque también cuando ocurre este fenómeno de paso de las bacterias y también del paso de los neutrófilos, hay paso de albúmina al líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Y eso aumenta el número de proteínas también, ¿sí? Y la glucosa menor a 40% de la sérica, o podríamos decir más correctamente, menor a 2/3 la sérica, ¿no? Encontramos, no sé, glucosa de 20, de 5, ¿no? Y pues vamos a anclar el conocimiento con un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 33 años de edad, 33 años, natal residente de Ciudad de México, y pues aquí tenemos un antecedente de importancia quirúrgica, o sea, este paciente fue operado ayer, hace un día, por desviación del tabique nasal debido a sinusitis crónica, ¿no?
y ahora acude al servicio de urgencias porque ya tiene dolor de cabeza unilateral de un solo lado, opresivo, muy intenso, digamos, no sé, como diríamos, 7 de 10, ¿no? Intensidad alta. Y pues está febril, tiene fiebre. Entonces, obviamente, nosotros decimos, caray, hay que ponerlo, hay que vigilarlo, hay que ver su evolución, hay que explorar, ¿no? Y posteriormente empieza a perder conciencia. O sea, empieza a ponerse, como diríamos, estuporoso. El paciente no responde a estímulos. Le habla, solamente estímulos dolorosos está respondiendo, ¿no? E incluso presentó una convulsión tónico-clónica cuando estábamos explorándolo. Eso, pues, nos está alertando, obviamente, de algo neurológico. Y las pupilas mióticas, ¿no? Que también está hablando de una alteración de la integración del reflejo fotomotor. Entonces, ahí tenemos aguas. Te estoy avisando, ¿no? En cuanto a la somatometría, encontramos que el paciente se encuentra febril y está saturando el 64%. Obviamente, esto nos alertaría, tenemos que pues, llevar a cabo, este paciente sí requirió un manejo avanzado de respiratorio, ¿sí? Intubación, básicamente. Y pues datos clínicos que nos orientan para una meningitis, pues tenemos la presencia de la fiebre, cefalea muy intensa, dolor de nuca, confusión, ¿sí? O el paciente se desubica, fotofobia o fotosensibilidad, manchas, que esta haré un hincapié próximamente, no siempre aparecen manchas, obviamente, no en todas, pero sí aparecen aguas también, náuseas y vómitos, y pueden ocurrir eventos convulsivos, ¿sí? No confundir con epilepsia, eventos convulsivos. Entonces, de los 3 datos que nos están hablando y que nos dicen, cuidado, pues tenemos la presencia de la fiebre, la rigidez cervical, ahorita hablaremos de eso, y la alteración del estado mental. Esta rigidez, la rigidez de nuca, es un dato que se puede llegar a presentar hasta en 60 u 80% de los casos de meningitis. Y también otros datos que son Brudzinski y Kernig, que ahorita los mencionaremos. Y pues a pesar de que estos signos se pueden atenuar cuando se ocurre el tratamiento y ya se quitó el estímulo bacteriano, pueden persistir posteriormente debido a inflamación residual o inflamación, ¿de acuerdo? Y pues aunque no estén, eso sí, acuérdense que en medicina pues a veces no todo es como está en el libro, entonces la ausencia de estos signos no te van a descartar una meningitis, ¿de acuerdo? En una neuroinfección o sospecha de neuroinfección, lo mejor que podemos hacer es la toma de líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar, obviamente con sus precauciones, que ahorita las hablaremos. Entonces, pues la rigidez de nuca es un dato exploratorio en el cual nosotros queremos llevar el mentón del paciente hacia el tronco. Y cuando nosotros tratamos de agarramos al paciente y tratamos de llevarlo y encontramos rigidez, que es imposible o muy difícil llevarlo, pues obviamente tenemos este dato positivo. También tenemos los datos como es el signo de Brudzinski, en el cual el paciente está acostado. Este es, podría decir, mi favorito porque es impresionante, ¿no? Se encuesta el paciente, es igual de la nuca, se lleva el mentón o se busca llevar el mentón hacia el tronco y lo que va a ocurrir es que va a haber una flexión involuntaria de las piernas, un reflejo, ¿sí? Mientras que el Kernig es al movilizar la pierna completamente recta, vamos a encontrar que va a hacer una flexión, va a doblar la pierna involuntariamente, va a acercarlo. Entonces, este es otro dato importante, ¿no? Aquí tenemos rigidez de nuca, el signo de Kernig, elevamos la pierna extendida, completamente extendida, y el paciente va a flexionar la pierna, la rodilla, flexiona la rodilla de manera refleja. Entonces, en este paciente, aquí, acotando al paciente, encontramos rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzinski positivos. O sea, básicamente está cantando que pues hay una neuroinfección, ¿no? Entonces, datos adicionales sobre estos signos, encontramos que en los niños muchas veces, la mayoría presenta rigidez de nuca cuando tienen estos padecimientos, y el Brudzinski y el Kernig tienen un 51% y 27% de presentación respectivamente, y en adultos cambia la cosa. O sea, se han hecho estudios para ver cuál es la exactitud diagnóstica, la sensibilidad de especificidad, para ver qué tan certero es evaluar al paciente con estos datos.
y se encontró que, o sea, de todos los pacientes que sospechábamos meningitis, solamente el 5%, o sea, solamente el 5% presentaba el signo de Kernig, tenía meningitis igualmente para el signo de Brudzinski, ¿no? Que aunque apareció, estaba allí el signo, resultó no ser meningitis. Solamente el 5% de los pacientes que sospechábamos que tenían meningitis resultaron tener meningitis. Entonces, el 95% no tenía meningitis y aún así estaban presentes. Así que es un dato a considerar, ¿no? 30% para rigidez de nuca, pues no son precisos. Eso quiere decir que pues pueden haber, tú dices, es meningitis, pero pues no, es un falso positivo. Entonces, continuando con nuestro paciente, pues tenemos que lo evaluamos con los estudios pertinentes y pues le sacamos una citometría hemática y pues tenemos obviamente la toma del líquido cefalorraquídeo por medio de la punción lumbar, ¿de acuerdo? Contraindicación absoluta de la toma de una punción lumbar es datos de hipertensión intracraneal, como cuáles, el dolor de cabeza muy, muy intenso, vómito en proyectil, o sea, vómitos y náuseas. Normalmente cuando uno vomita, pues tiene estas arcadas, ¿no? Es como... Y en el caso del vómito en proyectil, no, directo, ¿sí? Sin arcadas previas. Y pues también podemos explorar el fondo de ojo y podemos encontrar lo que es el papiledema, ¿sí? Edema de papila, edema retiniano, que también te está dando un dato de que no debes puncionar ese paciente. Si es puncionado este paciente, puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio irreversible, no puedes quitar eso. Eso pues es así de que no, o sea, ¿cómo no te diste cuenta de eso? Tienes que checarlo porque obviamente eso es algo que no puedes tratar. Esto se debe a la herniación. Una herniación, o sea, es el paso de una estructura a través de un hueco. En este caso son estructuras cerebrales que controlan el ritmo cardiorrespiratorio. Entonces, pues obviamente si hay lesión allí, pues no se puede revertir, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos con la citometría hemática, encontramos que el paciente tiene, esta es una de las cosas que luego preguntan, no, es que tiene una infección porque tiene leucocitosis. No. Pueden ser, hay muchas cosas que pueden elevar los leucocitos, ¿sí? Una de esas es una infección. Obviamente recuerden que nosotros como médicos no solamente vemos estudios, ¿sí? Se tiene que ver al paciente, se tiene que explorar, se tiene que integrar. Es un caso, ¿sí? Hay que resolver el caso. Y en este caso, pues se le llama leucocitosis, tiene 30,000 leucos y tiene predominio de neutrófilos, que esto nos está indicando en conjunto con todos los datos que es muy probable que sea una infección bacteriana. Y al momento de examinar lo que es el citológico y citoquímico, o sea, vamos a contar células y vamos a ver qué contiene ese líquido cerebroespinal cefalorraquídeo, encontramos que nosotros quedamos que pues, tenía un color así bonito, ¿no? Vibrante, vibrante, transparente, agua de roca, ¿no? Pero aquí encontramos el color turbio. Incluso puede haber mayor presión, que el fluido salga con mayor presión, ¿sí? Esos son algunos datos adicionales. Y pues comparando, ahorita vemos que los leucocitos por microlitro salen a 10,000. Es una gran cantidad, es una celularidad aumentada con un predominio de neutrófilos, ¿sí? Y en cuanto a las proteínas, pues tenemos sí, un aumento de lo que consideraríamos normal, 354, ¿sí? Lo podemos ver un poco aumentado. Y aquí, pues aunque no tenemos la glucosa per se como tal, pues sí una glucosa de 7 miligramos sobre decilitro que está en el LCR, pues sí es muy baja. Entonces tenemos este dato indicativo, ¿no? Y posteriormente lo que se realiza es una tinción de Gram, hay que ver qué hay aquí, ¿no? Una tinción de Gram del LCR y nos revelan diplococos Gram positivos, ¿no? Que ahorita vamos a ver quién es el responsable. Y pues también se le realizó un TAC y encontramos una sinusitis, tanto etmoidal como esfenoidal, o sea, todavía seguía con estos procesos. Sí, es posiblemente que a partir de este lugar próximo a las meninges o cercano, más bien cercano, estructuras cercanas, la bacteria pudo llegar a las meninges, ¿sí? Entonces, aquí nuestros diagnósticos pues, serían sinusitis y meningitis de carácter bacteriano. Aunque ya tenemos la morfología, pues tenemos una sospecha muy fuerte, ¿no? Pero pues todavía hay que verificar quién es, ¿sí? Entonces,
Nada más si quieren un poquito, ahorita no, sobre el paciente, aquí ya no hay más transparencias que nos muestren qué pasó con el paciente, pero el paciente sí tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos y ya cuando se dio el diagnóstico etiológico específico, se le dio tratamiento, a los 5 días logró salir de terapia intensiva y evolucionó favorablemente, que eso es muy bueno, ¿no? Y pues para empezar a comentar lo que son nuestros principales agentes causales, tenemos a Streptococcus pneumoniae, también conocido por sus amigos, por nosotros, para decirlo de una manera más sencilla, el neumococo, ¿sí? No olviden que neumos significa aire, entonces esto lo podemos relacionar fácilmente, ¿va? Entonces tenemos un diplococo gram positivo, lanceolado quiere decir que tiene como punta de lanza, y pues, aunque Streptococcus nos refiere a una morfología en cadena, estos presentan en forma de diplococo o cadenas cortitas, ¿sí? Una de las cosas que indicaba y que es súper importante no pasar por alto, pues es que poseen cápsula y existen actualmente reconocidas 90 serotipos diferentes de esta cápsula compuesta de polisacáridos. Otro factor importante, recordemos, IgAs, inmunoglobulinas de las secreciones, es que ella posee proteínas que destruyen estas IgAs, entonces está desbaratando un sistema, una parte del sistema humoral que nos protegería, ¿no? Y de hecho, van a darse cuenta que muchas de estas bacterias están con nosotros, ¿sí? Las vamos adquiriendo conforme nosotros vamos creciendo, normalmente en la infancia. Normalmente está presente ya en la nasofaringe de una gran cantidad de niños sanos y posteriormente en los adultos puede disminuir esta cantidad, sea por aumento de otras bacterias, de interferencia bacteriana. Entonces, esto es importante. ¿Cómo es que adquieren los niños pues estas bacterias? Pues porque tienen a algún adulto cerca y esto es simplemente lo que estoy haciendo. Estoy hablando y por inhalación, por gotitas de flush, por aerosoles, estas bacterias ingresan a la nasofaringe, ¿no? Que es el caso que vamos a observar con estas 3 bacterias que vamos a tratar. Y pues, ¿qué factores de patogenicidad tiene? Pues la cápsula, que de manera sucinta, y para no entrar en muchos detalles, lo que le ayuda es inhibir la fagocitosis por opsonización, que es básicamente impide que sea reconocida fácilmente y por lo tanto, si no es reconocida por el sistema inmune, nadie te va a atacar, ¿va? La neumolicina, que es un tipo, bueno, que también puede fungir como hemolicina, que son toxinas que destruyen células sanguíneas, y esta lo hace por medio del daño membranal, forma poros en las membranas. Los pilis, que son organelos vitales que le proveen o le permiten la adhesión y le favorecen la colonización del aparato respiratorio superior. Generalmente estos pilis se unen a una sustancia llamada ácido ciálico, que está muy presente en el epitelio respiratorio, y que también esta puede ser reconocida por el sistema inmunológico y puede dar pie a la generación del factor de necrosis tumoral alfa, que pues obviamente esto incita o da pie a la generación de inflamación. También tenemos otras más, como la proteína neumococal, suena muy padre, neumococal A, que esta también inhibe la opsonización. La opsonización es el reconocimiento de un elemento, en este caso infeccioso, por medio de complemento, por medio de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, estos inhiben la opsonización, pueden llegar a romper inmunoglobulinas, ¿sí? O el complemento bloquearlo, y también funge como adhesina, ¿sí? El mejor ejemplo que yo puedo poner aquí, que luego llego a poner, es que cuando tú, no sé, llegas al metro, ¿qué es lo que buscas? Buscas sobrevivir, ¿no? Tienes que agarrarte a algo, o si no te lleva la corriente. Igual las bacterias necesitan adhesión, entonces se adhiere y eso le permite estar en un lugar específico, combatir el sistema inmunológico, las bacterias que están a su lado, o sea, los vecinos, ¿no? Que también buscan crecer, y si logran vencer todas esas barreras, entonces comenzamos con la colonización, comienzan a crecer, ¿no? Entonces, actualmente, tomando en cuenta Streptococcus pneumoniae, es responsable en Estados Unidos, tomando en cuenta literatura el Murray, pues tenemos en cuenta que pueden generar desde 3,000 hasta 6,000 casos de meningitis anual, 50,000 de septicemia, que esta es la presencia de estas bacterias en la sangre, hablando bacteremia como tal,
y una gran cantidad de hospitalizaciones por neumonía generalmente denominada neumonía típica, ¿sí? Además de que es uno de los principales agentes causales de otitis media, ¿sí? Y obviamente encontramos que es mucho más común en niños. Sin embargo, si logra pasar las barreras, como hemos visto, y llega a circulación, puede causar la endocarditis, ¿sí? Una endocarditis es una enfermedad bastante importante, bastante peligrosa también, sinusitis y rinitis. Entonces, vemos que pues puede llegar a ser infecciones invasivas, ¿sí? Hasta el sistema nervioso central, pero también de predominio de cuadros respiratorios superiores y obviamente inferiores. Y pues entonces, en cuanto a población, la meningitis neumocócica puede presentarse en 2 picos, se le llama bimodal porque presenta 2 picos. Como diríamos, la población vulnerable, ¿sí? Lo que sería los jóvenes y los adultos, que en este caso tenemos el primer pico desde que uno es neonato hasta los 2 años. Por lo general, un poquito más, o sea, sí se puede presentar, como vimos con nuestro paciente, que pues tiene 33 años y le dio, pero observamos una mayor prevalencia o mayor posibilidad con estos niños o estos neonatos y lactantes, ¿sí? Y otro en mayores de 65 años, que ahí viene la importancia, de la vacunación. Entonces, también es una de las cosas para añadir, es que tiene una prevalencia mayor o se observa mayor número en tiempos fríos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la dinámica que lleva a cabo este neumococo con nosotros? Pues obviamente nosotros inhalamos un aerosol que lleva el neumococo y este neumococo coloniza la faringe. Y si obviamente sus posibilidades patógenas sobrepasan a nuestras posibilidades protectoras inmunológicas, con adhesinas, con sus adhesinas, con los IgA proteasas, ¿no? Pues empiezan a llegar a otras zonas, la otitis media, la bacteremia, ¿no? Generalmente puede venir desde el pulmón, desde la generación de una neumonía inicial y posteriormente a bacteremia, y ya de la sangre, como tal a una meningitis o directamente como vimos con nuestro paciente, ¿no? Desde los senos paranasales, vamos, ¿no? Vamos a las meninges, ¿no? Escape de la fagocitosis por su cápsula, daño pulmonar mediado por inflamación, ¿sí? Por sus peptidoglicanos, y daño a las células endoteliales por medio de la neumolicina. Entonces, ¿cómo podemos cómo vamos a identificar a este agente etiológico? Como vimos, se puede hacer, obviamente, lo mejor es hacer a partir del LSR, hacer un gran preliminar, siempre de primera intención. ¿Por qué? Pues porque no podemos decir, sí, espérate a que termine el cultivo. Ahorita vemos que, ¿no? Es una infección que requiere atención inmediata. Entonces, podemos hacer un gran preliminar para nosotros, tratar de dirigir lo más pronto posible el tratamiento y que sea efectivo, pero también, o sea, primero hacemos eso y podemos hacer cultivos, ¿no? En este caso, el neumococo es preferible crecerlo en agar sangre, un agar chocolate, agares enriquecidos, y van a presentar este tipo de colonias, miren, que son más o menos grisáceas, pueden verse un poquito cafés o verduzcas porque producen hemólisis alfa, y esto es debido a lo que mencionamos, una neumolicina, ¿no? Es planas, mucoides, ¿sí? De crecimiento un poquito rápido, ¿sí? Y uno de los datos que nos ayudan a determinar qué es Streptococcus pneumoniae y ningún otro, aparte, la morfología puede ser orientadora, pero no nos podemos ir con eso, es su sensibilidad a una sustancia que se llama aptoquina, que hace que, miren, aquí no están creciendo bacterias en se le llama halo de inhibición. Entonces, esa es una de las evidencias que nos facilitan. También aquí otra que no está aquí es la prueba de Kellogg, que también es una prueba que se utilizan anticuerpos contra la cápsula del neumococo y que hacen que se hinche. Entonces nosotros podemos visualizarlo y determinar qué es el neumococo, ¿no? Entonces, pasando ahora a la prevención y control, ¿nosotros disponemos de vacunas para esto? Sí. Y pues tenemos el esquema nacional de vacunación para niños, aunque aquí diga 2, 4, 12, tenemos 4 dosis a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, con una vacuna denominada conjugada, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a mencionar las conjugadas
y las polisacáridas, ¿va? Mientras que en adultos se puede recomendar lo que sería la vacuna polisacárida, en adultos sanos, sobre todo a los 65 años o más, y pueden haber posteriormente una dosis cada 5 años, aunque también se recomienda después de esta de 23 serotipos, colocar una 2 meses después, pero que sea conjugada. Y pues también se le puede aplicar a personas que tienen factores de riesgo, aunque también puede ser independiente de la edad. Y pues aquí tenemos cómo se puede prevenir, ¿no? En pacientes que sí tengan ciertos factores de riesgo y que hay que recordar que estos factores de riesgo también aplican para infecciones de bacterias capsuladas, y todas estas bacterias que vamos a manejar ahorita, o que vamos a tratar, tienen cápsula. Entonces, las personas se recomienda que sea primariamente con una polivalente o polisacárida y después un refuerzo con una conjugada, que este es un ejemplo de una vacuna conjugada. El Prevenar, ahorita vamos a tener una tablita que nos va a especificar, y esto puede ser este refuerzo cada 3 o 5 años. ¿Y en qué casos podemos aplicar una vacuna de estas características o con este esquema? Pues en pacientes que tengan VIH, ¿no? Que tengan asplenia, básicamente la falta de la funcionalidad del vaso, o que no hayan tenido, nacen sin vaso, o que tengan una esplenectomía, ¿no? Que pueda ser por un trauma, ¿no? Se cayeron. Un ejemplo es Tony Hawk, que es un patinador famoso. Él se cayó, se lesionó el vaso y lo tuvieron que remover, una esplenectomía, ¿no? Entonces ahí podemos considerar esto. Pacientes con cáncer, sobre todo cánceres de naturaleza inmunológica, leucemias, mielomas múltiples, terapias de supresión inmune, sea por X o Y razón, trasplantes de órganos sólidos donde requerimos disminuir lo que es la inmunidad para evitar el rechazo al trasplante, y en pacientes con diabetes, que esto es un punto fundamental, ¿no? Sobre todo en este país. Ahora pasamos a lo que sería Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis también es conocido, como diría yo, por los amigos, como el meningococo, ¿sí? El meningococo, que pues ahí tenemos una manera fácil de nosotros identificar, ¿no? Neumococo, meningococo, ¿sí? Para no decir el nombre completo ya, pero nosotros ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo exigente. Ahorita hablamos de esto, ¿sí? Capaz de generar, él es el que es capaz de generar meningitis epidémicas transmisibles, o sea, fácilmente transmisible, es muy contagioso, y pues que si se observan este tipo de comportamientos, se tiene que ver el origen, se tiene que hacer el cerco epidemiológico, y obviamente también es capsulado, ¿no? Este coco posee 13 serogrupos que se agrupan por letras: A, B, C, D, H, I, W, Y. Hay ciertos serogrupos más importantes. El más común o el más importante en lo que sería Latinoamérica es el B, lo cual es importante de recordar también, ¿sí? No así como tal, pero nos ayuda a explicar ciertas cosas, ¿sí? Se ha encontrado que hay más predominio en Etiopía y Senegal, el llamado cinturón del meningococo, debido, pues, recordemos las condiciones socioeconómicas y de salubridad. Y de 2 a 30% de la población en general lo puede portar, y hasta el 15% o 30% lo ha llegado a tener como microbiota en algún momento, lo ha llevado en sus secreciones, ¿sí? Entonces, eso es algo también muy importante de recordar o de tener en cuenta. Entonces, Neisseria meningitidis, ¿qué factores de patogenicidad tenemos? Los lipooligosacáridos, que fungen como una endotoxina, ¿sí? Esto es también muy importante. La cápsula, que previene la fagocitosis. Proteínas opacas, que estas proteínas presentes en un cultivo de estas bacterias hacen que las colonias adquieran un color opaco, ¿sí? Y adhesión e invasión. Adhesión e invasión tienen una función de adhesión e invasión. Tenemos los pilis tipo 4, le facilitan la adherencia al epitelio de la nasofaringe, unión al ácido ciálico, y también otras proteínas múltiples por A, por B2, que lo que hacen es interaccionar con el complemento, y ya que si este complemento no puede alcanzar a la bacteria, no va a haber reconocimiento inmunológico por esa parte, no va a haber opsonización fácil, y le permite seguir avanzando. Entonces, actualmente, de las segundas causas de meningitis
en el grupo etario de 2 a 20 años tenemos a Neisseria meningitidis. Y actualmente en México, apenas en 2020, se registraron 12 casos. Neisseria también puede generar neumonías, o algo en lo que quiero hacer hincapié es en la denominada meningococcemia, que es la presencia de este coco a nivel sanguíneo y que puede dar datos clínicos muy importantes. Es una enfermedad o es un padecimiento muy severo, y también tenemos otros padecimientos que puede generar, como son la meningoencefalitis, ahora sí afectando el cerebro, la artritis y la uretritis. Entonces, uno de los datos, retomando los datos clínicos que habíamos tomado en cuenta de la meningitis, la tríada, ¿no? Teníamos la fiebre, tenemos cefalea, tenemos signos meningios, deterioro de conciencia, posiblemente a posteriori, es el rash, un exantema que se le considera petequial, petequias, pequeñas lesiones hemorrágicas, ¿de acuerdo? Y este puede ser difuso, o sea, se puede difuminar en todo el cuerpo. Y rápidamente se convierte en petequial, quiere decir que hay pequeñas lesiones de sangrado, y eso, pues, es un aviso también. También podemos diagnosticar, si nosotros sospechamos quién es, podemos hacer a estas lesiones cutáneas, le podemos hacer una biopsia y encontrar por medio de gramicultivo el agente etiológico. Ya cuando tenemos meningococcemia, podemos encontrar esto, que es la tríada de la meningococcemia, que es tenemos un paciente que tiene choque séptico, que obviamente no es una cosa tranquila, es un desorden de primer mayor, o sea, el paciente puede estar grave, va a estar muy grave, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, y podemos encontrar algo que se llama púrpura fulminante. La púrpura fulminante, aquí estas lesiones petequiales pueden coalescer, y pues son lesiones, por aquí tengo una imagen, se las puedo mostrar aquí, donde vean cómo el tejido se está empezando a necrosar. Esto está hablando de alteraciones de la circulación, y esta es debida a también la coagulación intravascular. Empiezan a generarse coágulos dentro de los vasos, y pues si hay coágulos dentro de los vasos, eso corta el oxígeno a los tejidos, ¿no? Y esto a nivel diseminado es muy, muy peligroso. Entonces, síntomas ya los mencionamos, ¿no? De lo que sería una meningitis, pero también si nosotros encontramos que el paciente está teniendo deterioro neurológico, postración, y este rash o exantema en la piel, pues es una sospecha fuerte de que es un meningococo el que está causando todo esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas lesiones en infantes, y aquí tenemos algo que se llama el test del vaso. ¿Cómo se hace? Si tenemos este rash y nosotros podemos agarrar un vaso transparente y presionarlo contra las lesiones. Aquí estamos viendo contra la piel, ¿no? De manera no así súper fuerte. Y si nosotros vemos que el rash no cambia de color o no desaparece, y tenemos obviamente estos datos, que obviamente son alarmantes, aguas, ¿sí? Sin embargo, si este rash o exantema desaparece cuando está bajo presión, entonces es muy probable que no sea meningitis por meningococo, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras hay que estar al pendiente. Si tiene un cuadro neurológico, obviamente es vital ir a un servicio médico. Entonces, ¿qué puede pasar si no lo tratamos o si lo tratamos muy tarde? Pues obviamente esta pérdida de circulación a las extremidades lleva a la necrosis, y es la pérdida de extremidades. Pueden haber pacientes que pues pueden ser afectados de manera devastadora, ¿no? Y pues recordemos que puede darle a personas de 2 a 5 años, ¿no? O nosotros, si recordamos, aquí tenemos el predominio de edad, entonces pues es una afectación severa a la calidad de vida, sordera y secuelas neurológicas, desde datos focales, dependiendo de la zona afectada, hasta también parálisis, ¿no? Entonces, a partir del líquido cefalorraquídeo, miren, aquí encontramos un muchachillo, aquí le encontramos estos diplococos intracelulares, están dentro de la célula, y así es como los observaríamos precisamente en lo que es el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, el SR, ¿no? Ahora, ¿qué hablábamos o qué decíamos de que era súper exigente? Pues que no te va a crecer en cualquier medio. El medio favorecido es Thayer Martin. El Thayer Martin es un agar chocolate
que tiene antibióticos, algunos antibióticos, y eso es para facilitar que esta bacteria crezca. Entonces, generalmente te pueden crecer favorablemente en 24, 48 horas y requieren una temperatura de 37 grados centígrados. Y estas colonias generalmente vean grisáceas, opaco, ¿no? Generalmente opaco, no son hemolíticos, y también existen diferentes pruebas como la oxidasa o la catalasa o la fermentación de glucosa maltosa que te van a orientar a qué es esta bacteria. Obviamente es de gran importancia el antibiograma porque eso te va a dar a pie al tratamiento. Entonces, aquí hay algunos tratamientos que podemos dar de manera empírica, sin tener la especificidad de los tratamientos, que por ejemplo en una meningitis neonatal, pues tenemos Ampicef, cefotaxima, Ampigenta, o en niños que tienen adolescentes, adultos que no tengan factores de riesgo, meningitis en general, no en neonatos, pues una cefalosporina de la tercera generación, famosa la ceftriaxona, o con banco, ¿sí? Vancomicina, y ya en pacientes mayores de los 50 años y que pues tengan inmunodepresión o que tengan datos, tromboencefalitos o que tengan evidencia de afectación por coágulos que estén afectando o que estén generando problemas del sistema nervioso central, pues sí podemos meter banco, ampicilina o con ceftriaxona, ¿no? Que eso es algo importante. Entonces, pasando a la última bacteria, que es Haemophilus influenza, Coccobacilo gram negativo, tenemos que se puede clasificar en aquellas cepas capsuladas, que son las denominadas tipificables y que debido a la presencia de cápsulas son más virulentas, ¿no? Y de ellas tenemos 6 serotipos, que son de la A a la F, la más importante es la B, y por eso muchas veces se le llama HIV, pero no hay que confundirlo con VIH, ¿no? Entonces HIV y en minúsculas, porque es Haemophilus influenza tipo B. Y pues esta cápsula está compuesta de polirribitol fosfato, también denominado PRP, de la cual se deriva o se utiliza para la vacuna conjugada. Y finalmente tenemos las cepas no capsuladas o no tipificables, que estas también hablaremos un poco al respecto. Pero hago hincapié en que la Haemophilus influenza tipo B es la más importante. Entonces, aquí también tenemos esta parte, ¿no? Esta sí. Aquí nada más hay un pequeñito error aquí, una disculpa. Tenemos los lipoligosacáridos también como endotoxinas y su cápsula de PRP. Aquí la coloco en negro, haciendo hincapié en HIV como antifagocítica y principal factor de virulencia. La proteína D, esta sí, que esta le facilita la permanencia en la nasofaringe, o también en otras zonas del aparato respiratorio, porque puede inducir ciliostasis, es decir, el epitelio ciliado deja de hacer su movimiento y puede mantener, obviamente las secreciones no son expulsadas tan fácilmente, y esto permite ayuda a la permanencia de la bacteria. Y pues, como toda campeona, una IgA, ¿no? Una proteasa de IgA. Entonces, ahora vamos a dividir las enfermedades que puede causar una de otra, dependiendo el serotipo, ¿no? Tenemos el serotipo B, que pues, vean, aquí están enfermedades muy importantes, meningitis, el aspecto primordial de esta plática, de esta conferencia, otitis media, celulitis periorbital, aquí la podemos observar, pudo haber un traumatismo, la bacteria entró y genera estas lesiones, la epiglotitis, antes de la vacunación, esta bacteria era la principal causante de epiglotitis bacteriana, actualmente siendo Staphylococcus aureus, y artritis séptica, que también aquí Staphylococcus aureus puede tomar su lugar. También importante en los porvenires, o en los niños que están por nacer, tenemos la corioamnionitis, o endometritis por vía hematógena, la sepsis neonatal, una de las causas de sepsis, o vulvovaginitis incluso. Entonces tenemos que tiene una amplia gama de posibilidades o de enfermedades que puede generar. Y como no tipificable, pues tenemos los otros tipos de Haemophilus influenza, pues sinusitis, lo podemos encontrar sinusitis o bronquitis crónica, traqueobronquitis, la inflamación de tráqueos y bronquios, neumonía también, causa de neumonía, y corioamnionitis. Ascendente se refiere a que comienza, o sea, ingresa por vía vaginal, ¿no? Eso se quiere decir que asciende o que
no es hematógena, como aquí mencioné. Esa es la diferencia: hematógena por medio de la sangre y ascendente, pues, como en la plática que tuvimos de vías urinarias, ¿no? Que ingresa desde las porciones más inferiores y sube. Entonces, aquí tenemos también hacer hincapié en la comparación de diferentes cepas, las no tipificables, y el tipo B de Haemophilus influenza, que es la más importante. Entonces, generalmente la gran mayoría de las personas que tienen, en la microbiota tenemos Haemophilus influenza no tipificable, ¿no? Y en las personas y en las poblaciones vacunadas, esto llega al menos del 1% en cepas de tipo B, o incluso hasta el 4% en poblaciones que no están vacunadas, y la cápsula pues está presente en el tipo B, y aquí vamos a hacer el hincapié o resaltar que en la patogenia pues vemos que las infecciones de las mucosas las encontramos en las no tipificables, sobre todo, ¿no? Vean que es predominio respiratorio, mientras que en las tipo B encontramos infecciones invasivas, meningitis, las epiglotitis, ¿sí? Infecciones. Y en las no tipificables, pues también encontramos, sí, puede haber otitis media, que es una de las causas más comunes, causa etiológica más común de otitis media, una de las más comunes, exacerbaciones de POC, y pues aquí vemos que pues el tipo B es clonal, se refiere a que se mantiene así, nuestra vacuna es efectiva, y las vacunas de Haemophilus influenza tipo B están en juego, o sea, todavía se utiliza, y pues sí hay un efecto marcado que ahorita vamos a observar, ¿vale? ¿Dónde se puede cultivar esta bacteria? Esta bacteria, el género Haemophilus también es fastidioso o exigente, entonces ellos tienen requerimientos como el factor 10, lemina, y el factor 5, el NAF, y generalmente se crecen en agar chocolate. Este crecimiento demora más o menos 24 horas, y pues sí requieren un pequeño porcentaje de CO2, es decir, son capnofílicas. Y pues también tenemos otros datos que nos evidencian que es ella, que es el satelitismo. Nosotros podemos agarrar un agar sangre, cultivamos Staphylococcus aureus, y debido a que este Staphylococcus produce NAD como parte de su metabolismo mientras está en este agar, y las hemolicinas van a liberarlo, que bueno, liberan grupos hemo, aparte de la sangre. Esto le da los nutrimentos necesarios a Haemophilus influenza para crecer, y esto se le llama satelitismo, como la luna, ¿no? Un satélite de la Tierra, tenemos como satélite Haemophilus de Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo se previene? Predominantemente con una vacuna que se llama la pentavalente acelular. Actualmente ya existe la hexavalente también, que esa incluye también hepatitis B, pero nos previenen 5, que es Haemophilus influenza tipo B conjugado con proteína, o sea, da los antígenos capsulares combinado con una proteína transportadora, toxoides, que básicamente es una toxina que no tiene actividad tóxica, pero que tiene la estructura, y pues nos previene de estas bacterias que funcionan, o que su principal factor patogénico son toxinas, que son la difteria, el tétanos, la tosferina, y también polio. Nos previene la polio, que contiene virus inactivados de polio. Esta se coloca a los 2, 4, 6 y 18 meses. 4 dosis. Y pues aquí tenemos, hablando de la cápsula, recalcándolo, que Haemophilus influenza tiene 6 tipos diferentes. La vacuna se basa en estas cápsulas. Neisseria también tiene vacunación. Aquí en México no se coloca. Generalmente tenemos vacunas de los serogrupos A, C, Y o W135, pero una cosa importante a recalcar del antígeno B capsular del Neisseria es que no es inmunogénico, y como no es inmunogénico no nos sirve para hacer vacunas. Y pues el tipo B o la Neisseria meningitidis grupo B, es el más común en Latinoamérica. Entonces, pues eso es también importante, ¿no? Importante a tomar en cuenta. Y Streptococcus pneumoniae, que tiene tiene 90 serotipos. Entonces, tenemos que la vacuna que tiene más serotipos es la que tiene 23 serotipos. Aquí tenemos algunas vacunas. Tenemos la vacuna polisacáridos, muchos azúcares, sacáridos. La de Haemophilus influenza, la de PRP, o también una vacuna conjugada PRP-OMP, que es una proteína transportadora. Tenemos la vacuna polisacárida PPP-23 y la
conjugada, ¿de acuerdo? Y de aquí, si se dan cuenta, no tenemos vacuna de Neisseria meningitidis que diga B. Ajá. Entonces tenemos la cuadrivalente ACYW135, y en cuanto a conjugada, la cuadrivalente con los mismos grupos y monovalente C, ¿de acuerdo? Y pues aquí tenemos, vean esto, aquí estamos viendo desde 1961 la gráfica por tiempo y pues incidencia, ¿no? Número de casos sobre 100,000 habitantes. Vemos que de predominio tenemos Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Y cuando se introduce el conjugado o la vacuna conjugada de Haemophilus influenza tipo B, los casos, sobre todo en el punto de corte de 1987, vemos que disminuye drásticamente. Entonces, aquí se ve de manera gráfica el impacto de la vacunación. El impacto es muy importante, ¿sí? Posteriormente, observamos que ya se coloca el conjugado neumocócico, ajá, y empezamos a observar una reducción, empieza una reducción en los casos también, así como también después viene la vacuna del conjugado meningocócico, que nosotros podemos observar de azulito, y sí se ha observado, vean, una reducción de estos casos. Ahorita la que también, aunque no se tocó en esto, una de las meningitis también de importancia en la actualidad serían las meningitis por tuberculosis, ¿sí? Esas son muy importantes y pues siendo tuberculosis una enfermedad que pues presenta multiresistencia en la actualidad, es algo muy importante estar observando, ¿no? Ahora, aquí ya hablamos un poco de la terapia y pues hablamos ya de cómo puede ser de que en neonatos, ¿no? Ampicilina, cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos o aminoglucósidos, posteriormente 1 a 23 meses, tomando en cuenta este grupo de bacterias, banco, cefalosporina de tercera generación, ¿no? De 2 a 50 años, banco, cefalosporina de la tercera generación, y más de 50 años, pues banco, y esta combinación, vancomicina, ceftriaxona, una de ellas, ¿no? Un ejemplo de cefalosporina de la tercera generación, y ampicilina, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias por haber acudido a esta cuarta conferencia de este ciclo, y también muchas gracias por haber estado presentes en lo que sería este ciclo de conferencias, ya cerrando este viernes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes de iniciar con nuestra dinámica de preguntas y respuestas, pues me gustaría compartir con usted que le mandan muchas felicitaciones. Hoy es su cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Es su cumpleaños, lo felicita Armando Villegas, Eli Segura, desde Chihuahua nos están siguiendo, Juan Carlos Cadena, Maritoña Ramírez, Jackie, Elizabeth Telles, Osiris Ivón, César Moreno, ya sé, sí. Melissa, todos ellos, y bueno, nos sumamos, Rox, MP, Teresofi, a esta serie de felicitaciones por el día de su cumpleaños. Entonces, bueno, no queríamos dejar pasar esto. Ruiz Lora, Dulce María, Sandra Villegas, y bueno, pues en lo que felicitamos al doctor, los invitamos a que sigan poniendo sus preguntas y aprovechemos este último día de nuestra serie de, bueno, nuestro ciclo de conferencias de temas selectos de bacteriología. Y bueno, para iniciar, doctor, ¿nos puede recordar, por favor, un poco la diferencia entre una vacuna conjugada y una vacuna polisacárida? Ok, la vacuna polisacárida contiene los elementos, por ejemplo, un ejemplo que vimos ahí rápidamente. La vacuna polisacárida de Haemophilus influenza tipo B solamente contiene el PRP, mientras que la conjugada contiene el PRP y una proteína que lo transporta. Esa es la diferencia, una conjugada lleva esto, ¿sí? Y pues en el caso más grande que vemos es la pentavalente acelular, ¿no? Que observamos el PRP, pero va combinado con diferentes toxoides, que esos también son elementos proteicos. Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, siguiendo con esta parte de la vacuna, Citlali García nos pregunta, ¿la vacuna es el único tratamiento que se le puede dar a estas enfermedades? La vacuna no es el tratamiento como tal, sino es un
es un preventivo, ¿sí? Y se coloca en edades establecidas y también, obviamente, tanto si es conjugada o si es polisacárida, también influye en su eficiencia. Entonces, esto ya está estudiado y pues se coloca a ciertas edades para poder garantizar que haya una prevención. Y que obviamente esté en un estado inmunológico el paciente para poder llevar a cabo esta inmunidad protectora a la larga. Entonces, la vacuna no es como tal el único, no es un tratamiento, no, es un preventivo. El tratamiento, ya que tenemos una infección, es un antibiótico ad hoc, que también vimos algunos tratamientos empíricos, pero lo mejor es hacer un antibiograma, o sea, hacer el cultivo con antibiograma para determinar el tratamiento más oportuno para aquella ocasión. Sí, así es. De acuerdo, doctor. También aquí tenemos una pregunta de Sandra Villegas que dice, si la madre tiene meningitis, ¿se le pasa el producto? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, pues, en el caso, yo diría, bueno, si tiene meningitis como tal, no. La cuestión, lo importante aquí es si hay, un ejemplo, hablamos de Neisseria meningitis, ¿no? Y que llegase a presentar meningococcemia, que esto ya es presencia del meningococo en la sangre, pues ahí sí podría llegar a haber un ataque a la placenta o una infección, ¿sí? O como vimos, ¿no? Puede haber corioamnionitis, pero en ese caso hemófilos influenza, ¿no? Pero sí pueden llegar a atacar. Pero así como decir, pasarlo al producto, pues, a menos que hubiese un daño placentario, probablemente. De acuerdo, doctor. Miren, nos pregunta Terror Box, ¿en niños estas infecciones víricas pueden provocar convulsiones? Ahí de seguro se confundió un poco, pero infecciones bacterianas, ¿no? Infecciones bacterianas sí pueden provocar Bacterianas, convulsiones. hay que Sobre aclarar. todo si ya llegan a afectar el tejido encefálico, pueden haber convulsiones, como ocurrió con nuestro paciente, que sí tuvo una crisis convulsiva tónico-clónica, la más famosa, ¿no? La que todo el mundo reconoce, tuvo un episodio de esos. Entonces sí se puede, sí podría. Sí, ok. Tony Gámez nos dice, doctor, ¿es posible tener una reacción alérgica o intolerancia a las vacunas pediátricas? Sí es posible, pero no es como tal lo que más llega a ocurrir, ¿no? Obviamente el que pueda ocurrir una reacción adversa a la vacuna no quita la prioridad de la vacunación, ¿no? Sin embargo, si ocurre una reacción adversa a la vacunación, lo más prudente sí sería consultar para ver qué opciones tenemos y para esa vacuna, ¿no? Para poder evitar esa reacción adversa. Muchas gracias, doctor. Oiga, un poquito, ¿nos podría recordar también la triada de la meningococcemia? Ok. En la tríada de la meningococcemia presentamos algo que se llama choque séptico. Esto es un desequilibrio hemodinámico, o sea, normalmente pues la sangre fluye a través de los vasos y mientras se mantenga ese flujo no hay problema. Sin embargo, si hay alteraciones, sea cardíacas, de la bomba cardíaca, ¿no? De los vasos, esto puede producir problemas hemodinámicos y pues obviamente no llega esa circulación y por correspondiente oxigenación y nutrientes a las células. Entonces, cuando el paciente ya está en choque, pues encontramos que el paciente va a tener mecanismos compensatorios, va a tener pues taquicardia, ¿no? El corazón, entre comillas, busca, no me gusta decir así como con propósito, pero busca llevar ese oxígeno a los tejidos. Entonces, taquicardia, respiración acelerada y si no se compensa esto, puede haber una caída de la presión arterial y se le llama séptico por presencia de las bacterias a nivel sanguíneo, ¿no? Tenemos la púrpura fulminante, que esta ya es una alteración, o sea, destrucción de los vasos sanguíneos lleva a sangrado, y esto de manera extensa, pues se le denomina púrpura por la aparición de estas lesiones purpúreas a nivel cutáneo, evidentes, y fulminante, pues por su carácter evolutivo, que puede ser rápido, y finalmente la coagulación intravascular diseminada, la generación de coágulos dentro de los vasos a gran escala, que eso puede derivar a la falla multiorgánica, que pues es muchas veces es fatal. De acuerdo, gracias, doctor. Nos preguntan los Santi, en adultos mayores, los CESAVI o los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización
neumotóxica son muy frecuentes. ¿Cuándo son muy frecuentes? ¿Cuándo deben acudir a valoración médica si en caso de que los presenten? Ahí ¿En qué sí, momento? soy sincero, Sí. o sea, en cuanto a la frecuencia de estos eventos es desconocido para mí. Sin embargo, la valoración, normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pues, una vacuna, ¿no? Dolor en el sitio de inoculación, fiebre, ¿sí? Pero si empiezan a haber otras cuestiones que vayan más allá de esta sintomatología, ¿no? Alguna otra alteración, no sé, flebitis, un ejemplo, inflamación de las venas, ¿no? Dolor y que pueden haber lesiones en el sitio cercano, una flebitis e inflamación de las venas, u otros síntomas que ya no correspondan a la fiebre y que esta fiebre persista y no se quita, o alteraciones inflamatorias mayores, pues ahí sí sería prudente que sí fueran a revisión, ¿no? Algo que pase más allá de una fiebre que sea momentánea o que sea dolor en el sitio de inoculación. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, seguimos con las felicitaciones. El doctor Luis Manuel Perea lo Sí. felicita por la presentación y por el cumpleaños. Y bueno, tenemos aquí una pregunta de Claudia González. Dice, de acuerdo a los factores de riesgo, en caso de requerir aplicar las 2 vacunas antineumococo conjugadas y no conjugadas, ¿qué lapso de tiempo requiere entre una y otra? En los factores de riesgo, o sea, se refiere a personas que tengan vulnerabilidad, ¿no? Que tengan, por ejemplo, esplenectomía o cosas así. Lo recomendado es una primera dosis de conjugada inicial y posteriormente puede ser 3, 5 años, puede ser una polisacárida, que esa es la recomendada. Ese sería Claro, más o menos el lapso de tiempo. Aunque claro. incluso tomando en cuenta la vacunación en adultos mayores la vacunación se coloca la primera dosis y se deja 8 semanas para la segunda dosis. Y después de ahí se puede espaciar otra dosis. Sí, muchas gracias, doctor. Erika Lucio nos dice, ¿cómo puede prevenir a alguien con tuberculosis Ok. infectarse de meningitis? Oh, aquí, bueno, lo adecuado, lo más genial sería que no tuviera tuberculosis, ¿no es así? Pero lo primero es que el paciente tenga la BCG, la vacuna denominada por bacilo de Calmette-Guerin. Esta vacuna ayuda mucho a prevenir lo que son las dos formas de tuberculosis peligrosas, que serían la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningea. Entonces, si el paciente tiene esta vacuna de primer inicio, pues de ley tendría un factor protector muy importante. Pero si ya tiene tuberculosis y esta tuberculosis está evolucionando, lo más prudente sería el tratamiento oportuno, ¿no? Que es el RIPE, que es rifampicina isoniazida, piracinamida y etambutol, que son como los principales, aunque ya obviamente hay cepas multiresistentes y se tiene que ajustar el tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con tuberculosis, pues lo más prudente es dar el tratamiento oportuno lo más pronto posible. Y obviamente, si el paciente tiene factores de riesgo, ¿no? El más conocido, pues es presencia de VIH y SIDA, ¿no? Ya en fase SIDA, pues se requeriría dar ese tratamiento, que eso ya es un manejo mucho mayor infectología, porque es la combinación de 2 terapias que involucran muchos fármacos. Entonces ahí sí se tiene una vigilancia más estrecha, mucho más estrecha. Gracias, doctor. También tenemos otra pregunta de los Apisanti. Gracias a todos por su participación. Y dice que en esta temporada invernal y de refuerzos de vacunación en adultos mayores, ¿pueden aplicarse de manera simultánea la vacuna antiinfluenza, antineumococócica y anticovid? En estos casos, de lo que se está llevando a cabo, pues sí, de lo que sea, se puede aplicar vacuna antiinfluenza y anticovid. Podemos dejar un espacio de 3 días o un poco más de tiempo para aplicar la antineumocócica. Sí, se ha visto vacunación simultánea antiinfluenza y anticovid y a posteriori una antineumocócica, ¿no? Para no
para que la respuesta inmunológica pueda ser adecuada y pueda haber una respuesta a la larga mejor, ¿no? Que hay una generación de inmunidad a la larga adecuada. Gracias. Bueno, pues cerramos con las felicitaciones por su presentación y por su cumpleaños, doctor. Yael García Chavarría, Losa Pisanti, Maritoña Ramírez, nuevamente le felicitan por ambas, por su presentación y por su cumpleaños. Y bueno, antes que nada, disculpe que le interrumpa, quiero dar una felicitación enorme, o bueno, no una felicitación, sería un agradecimiento enorme al maestro en ciencias Luis Manuel Perea Mejía, porque de no ser por él, esta presentación no podría haber sido posible. Muchísimas gracias. Le extendemos la felicitación y el agradecimiento al doctor Luis Manuel Perea. Y bueno, a nombre de la doctora Margarita Cabrera Bravo, jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología, y la doctora Yolanda García, coordinadora de enseñanza de nuestro departamento, agradecemos a todos nuestros ponentes, a nuestro auditorio, por habernos seguido estos 4 días, por habernos acompañado junto con nuestros doctores, los 4 doctores, el doctor QFB José Cordero Hernández, el doctor Raúl Romero Cabello, al doctor Mauricio Rodríguez y a usted, doctor Sendey Maciel, quienes son académicos, profesores de nuestro departamento que dan clases en diferentes módulos. En su caso, en los 4 módulos de nuestro departamento, les agradecemos muchísimo su participación en este ciclo de conferencias, por haber brindado la mano y estar con todo el entusiasmo para participar. También me gustaría agradecer a la licenciada Samantha Cedeño y a la licenciada Karen Corona y a todo el equipo de FACMed que, bueno, pues gracias a su apoyo pudimos llegar a todos ustedes en nuestro ciclo de conferencias, temas selectos de bacteriología. Agradecemos muchísimo la participación de todos, el estar interactuando, el mandar sus preguntas y bueno, pues seguimos con ustedes y muchísimas gracias. Gracias, con esto terminamos. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.